Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Guevara Rojas y esta presentación les voy a hacer por el curso de macroeconometría que tiene titulado Determinantes de la inversión extranjera directa en el Perú durante el periodo 1994 al 2025. Bueno, en la parte de introducción queremos aclarar que la inversión extranjera directa representa la productividad a largo plazo de un inversionista extranjero en una economía receptora. En el caso del Perú es relevante, ya que la inversión extranjera directa en sí en los países en desarrollo es una fuente importante que trae tecnología, trae productividad y trae empleo, por lo que es de gran relevancia de determinar cuáles son los factores que, que la traen, que determinan el posicionamiento en el país por esos puntos favorables que otorga el país receptor. Además, el stock, que es la variable dependiente que usamos, es la confianza acumulada. Es la razón por la que usamos el stock y no el flujo, pues captura pues la presión estructural del entorno económico, el acumulado. Aparte de que el periodo analizado que tomamos del 94 al 2025 es relevante, ya que usamos desde el que hubo el cambio de constitución en el 93. Además, saltamos los puntos de hiperinflación, el tema del terrorismo, que puede distorsionar y que ahuyente la inversión extranjera directa, y más que todo posicionarnos en estas 3 últimas décadas que ha sido estable en el entorno macroeconómico. Y bueno, las variables relevantes son la demanda de interés, el tipo de cambio real multilateral, la inflación y la brecha comercial, que básicamente es la diferencia entre importaciones menos exportaciones. En la problemática y el contexto histórico, como hemos visto, saltamos esa parte, aunque también hubo ciertas cosas en nuestro periodo analizado que son de gran relevancia e enriquecedoras para este trabajo de investigación, que es las reformas que hubo en el 90, que específicamente fue el cambio de constitución a fines del 93 por Alberto Fujimori, aparte del auge de las materias primas, el boom minero, la crisis financiera, la burbuja que hubo en el 2008, la inestabilidad política y la pandemia por el COVID que hubo en el 2017 y 2021. Aparte, es relevante mencionar que hubo un cambio en los principales sectores que estaban posicionados como la mayor stock de inversión extranjera directa. Por ejemplo, antes, en el 94, el total era de 4.441, como vemos, y actualmente está de 34.000. Es un incremento sostenido. Y aparte, sectores como telecomunicaciones, transporte, finanzas han ido en aumento, por lo que se refleja más que todo y se justifica que una de las variables de esta investigación sea la demanda interna, ya que esos sectores más que todo ven el mercado interno, ven a los consumidores del país anfitrión, no lo ven tanto de la manera extractiva como lo miraría un sector de minería, por ejemplo. En objetivos e hipótesis, bueno, más que todo este estudio analiza o busca analizar más que todo las determinantes de macroeconómicas del stock de la inversión extranjera directa en el Perú en el periodo 1994 a 2025. Se con objetivos específicos de qué manera impacta la demanda interna, el tipo de cambio de qué manera lo impacta, la inflación y la brecha comercial. En nuestras hipótesis planteamos de que a una mayor demanda interna es una mayor inversión extranjera directa, por lo que mencionamos anteriormente de que el mercado local ha sido de gran relevancia en estos últimos años, que ha ido creciendo sostenidamente en este periodo analizado, y lo vamos a ver posteriormente resultados, que es lo que nos otorga. En depreciación real, más que todo hace referencia al tipo de cambio. Sabemos que la inversión extranjera directa no se financia, eh, no viene en soles, sino viene en dólares, viene en euros, en libras, por lo que la variable relevante es el tipo de cambio real multilateral. En este caso,
a a un mayor tipo de cambio, hace que se deprecie el sol y sea mayormente, o sea, hay un costo relativo pues menor para el inversor extranjero. Por eso a esa intención va nuestra hipótesis. Y bueno, la mayor inflación, hay mucho que decir, sino es que a una inestabilidad macroeconómica hace que ahuyente el capital extranjero, básicamente. Por eso a una mayor inflación, menor inversión extranjera. En la brecha comercial, aquí lo asociamos positivamente. Más que todo, no queremos decir que importemos más y exportemos menos. No, eso no se quiere, a eso no se refiere. Más que todo vamos a profundizar eso en el marco teórico, sino que eso representa más la necesidad financiera y aparte la demanda insatisfecha que el mercado local no cubre y que sería como un indicador positivo o una señal para un posible inversión extranjero futuro. En el caso de marco teórico, vemos que empezamos con el de doble brecha de Chenery y Strong de 1966, que básicamente parte de una identidad contable que todos conocemos, que es la del Producto Bruto Interno, que en el método del gasto, que sabemos que es el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Aquí sustituimos en el caso de por el ahorro interno nacional, que básicamente es el producto, menos el consumo, menos el gasto, y tenemos la doble brecha, que es la inversión menos el ahorro, que es igual a las importaciones menos las exportaciones. Básicamente, en la parte izquierda te quiere decir, si un país invierte más de lo que ahorra, esa misma necesidad se le puede poner como M o L, esa necesidad financiera, es lo mismo que el caso de que si tú importas más de lo que exportas, o sea, sale más dólares de de lo que entra. Esa misma brecha se tiene que financiar de alguna u otra manera, ya sea por el caso de deuda, eh, como préstamos, o en el caso excepcional, que es nuestra variable dependiente, sería el caso de inversión extranjera directa. Después también lo complementamos con Brainer, que básicamente nos dice que esta brecha o este déficit comercial es una demanda insatisfecha en el mercado local, generando una oportunidad para para las empresas multinacionales que quieren ver relevante a este país receptor. Es una señal para el inversor externo, básicamente. En el marco teórico del paradigma OLI, el eléctrico, más que todo, que es el más utilizado en trabajos de investigación muy similares a la mía, es básicamente que una multinacional elige invertir en el extranjero por ventajas, es decir, por ventajas de educación, por ventajas de internalización o ventajas propias. Básicamente, en las ventajas de locación es predominante el demanda interna, el tamaño de mercado, el tipo de cambio real para ver la competitividad en costos y la inflación que refleja la estabilidad macroeconómica. Esta es la síntesis del marco teórico, como vemos, las tres teorías que acabamos de mencionar, las variables que estamos utilizando y que tratan de explicar nuestra variable dependiente, que es el stock de inversión extranjera directa. En metodología usamos un 32 observaciones anuales, que es nuestro periodo analizado. Se utiliza un modelo RDL que puede usarse con una mezcla de órdenes de integración, que son el I0 y el I1. Por ejemplo, nuestras variables todas son I1 excepto la inflación. En el caso en el caso de resultados, en la parte de cointegración, más que todo, vemos que la prueba de límites de Pasaran, Shin y Smith supera
supera y demuestra más que todo el equilibrio a largo plazo, como vemos en los 3 grados de significancia, tanto al 1, 5 o 10%, superando por gran diferencia al límite superior. Por ejemplo, incluso en el que más es exigente, que es el 1%, que el límite superior es 5,06, lo que refleja pues una cointegración entre las 5 variables analizadas en el modelo. Reanudando con los coeficientes tanto de corto y largo plazo, vemos que en el largo plazo eh, la demanda interna eh, contribuye en 0,6% positivamente y significativo a la inversión extranjera directa. También el tipo de cambio lo hace positivamente en aproximadamente 2,78%. En el tema de la inflación, que justo es lo que esperábamos en nuestras hipótesis, es que contribuye negativamente en el largo plazo. Vemos que incluso en nuestro periodo analizado, que es el 94 al 25, cuál es un periodo que ha sido estable en macroeconómicamente, incluso aún así es una variable que afecta negativamente. Y eso lo vamos a ver más que todo en el tema de recomendaciones para posteriormente formular políticas económicas que puedan favorecer a la inversión extranjera directa. En la brecha comercial, este resultado en largo plazo es algo marginal, ya que vemos que es positivo, pero de manera muy poca. Eh, Más que todo porque esta es trabajada en niveles, así que podemos ver que también es significativo. En el corto plazo, vemos que el, el coeficiente de ajuste es menos 0,44 y altamente significativo. Esto indica que ante un desequilibrio del stock de inversión extranjera directa, esta corrige cerca del 44% esa desviación cada año. Además, el tipo de cambio real tiene un efecto contemporáneo que también es significativo, de menos 0,75 como se observa, mientras que su rezago no resulta significativo. Y eso sería todo por la parte de coeficientes. En la parte de diagnósticos, como vemos, se probó si hay autocorrelación, si hay homocedasticidad, si hay normalidad de residuos y si la forma funcional es correcta. Vemos que no hay autocorrelación, vemos que la forma funcional es correcta y la normalidad en los residuos, vemos que se rechaza. Sin embargo, eso no invalida el modelo ya que cuando vemos que usamos dos rezagos, lo que reduce a 30 observaciones, y más que todo es muy común en modelos macroeconómicos que usan en un tamaño de muestra similar a la mía. Y la heterocesticidad que resulta aquí lo probamos posteriormente con el estimador New West para probar su significancia con errores robustos posteriormente. Ahí está la estimación del RL con New West, que dado que se detectó heterocesticidad en los residuos, se corrige los errores estándares mediante este estimador, que muestra la especificación con dos rezagos. Los coeficientes puntuales no varían frente a la estimación original, solo se corrigen los errores estándares que se había obtenido previamente. Como vemos, el Nubes corrige la varianza, no las medias, sino lo que cambia son los errores estándares. Todas las variables mantienen su significancia bajo esta corrección, lo que confirma que la inferencia es robusta. Después hacemos la prueba COSUM y COSUM cuadrático y vemos que en ambos con las bandas de confianza en las bandas de confianza del 95% durante todo el periodo analizado, no se cruzan los límites en ningún momento, tanto a la derecha del consul cuadrático como a la izquierda del consul lineal, lo que confirma que, em, en conjunto ambos gráficos respaldan la estabilidad del modelo a lo largo de todo el periodo analizado. Bueno, en discusiones breves, más que todo para complementar la parte de antecedentes,
Huertas Pasque en 2016, igual que en este trabajo, su variable de demanda interna afecta positivamente y es significativo. Él usa un BEC que usa del 93 a 2015, muy parecido al inicio de mi muestra. Y bueno, en este caso confirmaríamos la importancia de el mercado interno. Discrepo con el Cabel Torres de 2018, que ellos hallaron que el tipo de cambio, que no hallaron relación de significancia. Sin embargo, puede variar por el tema de que eh, yo uso RDL y aparte mi muestra es diferente, ya que él usó del 92 hasta el 16. También discrepo con Morante Dávila, que encontraron que la inflación no es significativa y sin embargo le salió un signo negativo, pero no significativo. Aquí también varía por el tema del tamaño de muestral, ya que él solo lo analiza de 2012 a 2021. Y en antecedentes internacionales, por ejemplo, en Bangladesh, eh, por Hossain en 2023, él también aplica el mismo modelo RDL y él tiene casi la misma situación que en mi caso, que la inflación le sale de interacción y cero, por lo que hace justifica el RDL. Él también encuentra una relación negativa en la inflación con la inversión extranjera directa, lo que respalda metodológicamente la elección de esta variable en el presente modelo. En conclusiones, el modelo RL confirma una significancia estadística de las cuatro variables analizadas. El tipo de cambio se le encuentra con positivamente, la demanda interna igualmente positivo. eh, Por ejemplo, un aumento de la demanda interna del 1% refleja a 0,6% en aumento al stock de inversión extranjera directa. La inflación, un punto porcentual en la inflación se asocia con una reducción del 3,37% aproximadamente en el stock de inversión extranjera directa. En la brecha comercial es algo ambiguo. Es positivo, pero a muy poca con el coeficiente demasiado pequeño, pero significativo. Por lo que, al final de todo, este es un modelo robusto, con cointegración confirmada, estabilidad estructural verificada y que pese a la heterogeneidad, los coeficientes aún son significativos, incluso con la corrección de New West. En la parte de recomendaciones, mantener un tipo de cambio real competitivo y predecible, ya que evitando ¿cómo se llama? Distorsiones muy notorias que pueden ahuyentar al inversor extranjero. Eh, el BCR mantiene una meta de inflación baja de hace muchos años, lo que sería algo positivo y sería que se continúe con esa meta, ya que la estabilidad de los precios mostró un efecto negativo sobre el stock de inversión extranjera directa. Y más que todo en países desarrollados, como se mencionó al principio, es de gran relevancia traer el capital extranjero, ya que promueve el empleo, la tecnología y la productividad. Fortalecer políticas de expansión de la demanda interna podría ser a través también de inversión en, en capital, como, eh, como transporte, puentes, etcétera. Eh, en la brecha comercial, como le digo, es algo positivo, pero debe entenderse como más que todo una necesidad financiera, no como que, eh, no como que se tenga que exportar menos ni nada de eso. No, no va por ese punto, sino como puede ser una promoción, como hay necesidad financiera, podría ser como una promoción de inversiones con política comercial, por ejemplo. Sea mucho más permisible y sea mucho más favorable para el inversor extranjero. En futuras investigaciones sería relevante
incorporar la calidad regulatoria, el riesgo político, variar en el tamaño de la muestra, tal vez eh, usarlo en manera de trimestres o meses, o en el caso de también usarlo en el tema de flujos, ya que en mi caso estoy utilizando el stock de inversión extranjera directa. Y eso sería todo. Muchas gracias.